Muy bien, pues muchas gracias Elena, muchas gracias a Bebión por esta posibilidad de dar entrada en esta emblemática feria, referencia en Europa, dar entrada al biorrefino, a los biolíquidos, a los combustibles renovables, a los biocombustibles. Bueno, mi ponencia, una oportunidad para el sector primario, pues va a tratar un poco sobre qué posibilidades ofrece el biorrefino para el campo, para la agricultura, para el ganadero y para los usuarios, ¿no? En un primer momento, a empezar explicando qué es la Asociación Española del Bioetanol. Es una organización que tiene como objetivos esos tres que vemos ahí, del más general al más particular. Uno es el fomento de la bioeconomía, objetivo compartido con Expo Biomasa, con Abebión. Creemos firmemente en esta solución, que es una solución sostenible para nuestra sociedad, que es basarse en los productos biológicos para soluciones en nuestra sociedad moderna. Luego, el desarrollo de la industria del biorrefino es un objetivo de nuestra organización, explicar y desarrollar en España el biorrefino como transición necesaria del refino. Y luego, lo más particular es la promoción y uso de biocarburantes, proteínas y materiales producidos a partir precisamente de ese biorrefino y a partir de materias primas de nuestro país, materias primas de Europa, materias primas de España. ¿Quiénes forman parte de esta organización? Bueno, pues hay empresas productoras, como veis ahí, una representación en la Junta Directiva, Vertes, Dropes, Tata Genaro. Hay empresas muy vinculadas al mundo agrario, hay empresas tecnológicas, de tecnología, proveedoras de equipos, empresas muy vinculadas a la logística. Destacamos, bueno, tendremos, por ejemplo, como miembro de nuestra organización, la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, muy involucrado en el desarrollo de estos combustibles líquidos renovables que podrían complementar la electrificación en aras de un transporte sostenible, de una movilidad sostenible. Y luego hay empresas, instituciones, organismos como el CIEMAT, como el SECID, como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, muy vinculados en el desarrollo de soluciones novedosas que vayan alineadas también con esto, con la necesidad de descarbonizar el transporte, ¿no? Para empezar, bueno, pues quiero poner de manifiesto esta slide, ¿no? Siempre que se habla de soluciones biológicas, a uno le viene a la cabeza, bueno, pero vamos a utilizar nuestro campo para producir energía. Bueno, vamos a utilizar, o promovemos que nuestro campo se utilice para muchas cosas. También se está usando ya el campo para producir energía cuando lo ocupamos con paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, esta barrera mental que tenemos, si yo produzco cereales o yo produzco algo biológico y lo llevo a una biorefinería, ¿quiere decir que voy a producir energía? Bueno, pues quiere decir eso, produciré más cosas, pero con esta gráfica lo que quiero poner de manifiesto es que el ser humano tiene una capacidad de innovación tan potente que, como vemos ahí, en los últimos 60 años, pues la producción mundial de cereales aumentó. Ahí estaba hasta 2018 en 200%. A fecha actual, un 250% aumentó la producción mundial de cereales prácticamente con la misma tierra. Eso es lo que quiere decir esa gráfica. Con la misma tierra, la tierra se incrementó un 15%, se produce un 250% más. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se ha acabado con el hambre en el mundo. A través de la tecnología, a través del desarrollo de nuevas técnicas agronómicas, la mecanización del campo, la utilización de nuevos fertilizantes, la utilización de nuevas semillas, aumenta tanto la producción agraria que el hambre en el mundo se ha eliminado. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahora? Pues que si sigue aumentando la productividad de la tierra, el precio, si la demanda es la misma y la producción aumenta, los precios bajarían. Como eso no puede ocurrir, porque el agricultor necesita cubrir sus costes, lo que ocurre es que hay terrenos, hay tierras que se abandonan. Y eso le está ocurriendo especialmente a Europa, donde el coste de oportunidad del terreno es más alto y por eso somos cada vez más dependientes de productos de fuera. Con lo cual, ¿qué puede hacer Europa? Bueno, pues lo que puede hacer Europa es encontrar demandas alternativas para esos productos del campo y veremos cómo el biorrefino es uno de ellos, ¿no? Lo hago. La otra slide, un poco a modo de introducción. Bueno, pues ahí pongo el contraste en la slide de arriba de esos hace 60, 70 años, cómo se trabajaba el campo, cómo se trabajaba en el ámbito rural y cómo se trabaja ahora, ¿no? Bueno, pues vemos arriba que hay unos bueyes moviendo un arado. Bueno, en esas gráficas de arriba, el mundo todavía estaba en equilibrio, la biosfera estaba en equilibrio, el CO2 que se emitía era el CO2 que se absorbía. El CO2 que estaban emitiendo los bueyes
es un CO2 que había absorbido la planta que el buey se había comido. Y la energía que estaban usando los bueyes para mover ese arado era la energía que le había venido a la planta a través del sol y al animal a través de la planta, ¿no? Y el abono que se está usando ese agricultor en ese campo es el abono, residuos orgánicos que producían los propios bueyes. Como vemos, la biosfera estaba en equilibrio. ¿Qué ocurre cuando aumenta la producción, ese 250% que hemos visto? Bueno, que se hace en base a algo que es los combustibles fósiles o las materias primas fósiles. ¿Qué está ocurriendo en la foto de abajo? En la foto de abajo, en lugar de una energía que proviene de una planta y que se come el buey, está dentro de un tractor, en forma de gasóleo que proviene de los derivados petrolíferos. Por lo tanto, se emite un CO2, se emite un carbono a la atmósfera que estaba enterrado. ¿Qué está ocurriendo con el terreno, con el abono del terreno? Se está usando un fertilizante sintético que viene de un hidrógeno que proviene del gas natural para producir amoníaco, con lo cual también hay un desequilibrio ahí. También se está produciendo CO2 para producir los fertilizantes. Es decir, el desequilibrio ahí es importante. ¿Cómo se puede recuperar el equilibrio? Bueno, pues como podemos recuperar el equilibrio, como ese buey ya no mueve el arado, la proteína que necesita para alimentarse es más pura, no necesita un grano de maíz, porque el grano de maíz tiene mucha energía, un exceso de energía. Lo que hace el biorefino es quitar ese exceso de energía que tiene ese maíz y dejar solo la proteína, porque ese ganado está ya estabulado, no se mueve y lo que hace es engordar a base de esos piensos. ¿Qué necesita el tractor? Bueno, pues esa energía que le sobra al maíz, el biorefino se la quita, la lleva a bioetanol y ese tractor se podría mover con esa energía. Eso sería el biocombustible. Es decir, tendríamos por un lado la proteína que iría para los animales, la proteína del cereal que iría para la alimentación de los animales y el bioetanol que iría para mover el tractor. ¿Y qué pasaría con la fertilización del suelo? Bueno, pues ahí es donde entra el otro debate que hay ahora mismo, ¿no? Vamos a producir hidrógeno renovable, lo vamos a producir a través de la electricidad sedentaria. Bueno, pues a partir de ese hidrógeno renovable puedo producir amoníaco y a partir de ese amoníaco fertilizantes sostenibles. Vuelvo a recuperar en la foto de abajo el equilibrio, pero tengo que llevar cada cosa a su sitio. La proteína a alimentación, la energía excedentaria del cereal al combustible del tractor y el hidrógeno no lo puedo llevar al tractor. El hidrógeno lo tengo que llevar al amoníaco para recuperar el equilibrio del campo en los fertilizantes, para bajar la huella de carbono del cultivo. ¿Qué tendríamos con todo esto? Bueno, lo primero que tendríamos es que el cereal que produce ese agricultor y que ahora mismo está compitiendo con un cereal que viene de Argentina, con el que es muy difícil competir, no competiría el agricultor con ese cereal en bruto, sino que competiría con productos transformados. Un poco lo que ha hecho también la industria del vino y del aceite en España. ¿Qué hace la industria del vino y el aceite o la industria del vino en Alemania, en Francia? Pues competir con un producto etiquetado. Es un producto de mayor valor añadido que permite, a través de la industrialización del campo, permite al agricultor competir con agricultores de terceros países. Es decir, se genera una industria rural que añade valor a los productos del campo y le permite competir, ¿no? Es además una demanda adicional. Hasta ahora mismo comentaba, la demanda adicional es la alimentación. Bueno, pues aquí había una demanda adicional porque estamos produciendo además energía. Estamos evitando que se importe soja de terceros países que muchas veces deforestan. ¿Por qué se importa soja? Porque tiene más proteína. Pero si concentramos la proteína del cereal, sacándole valor también a lo que le sobra, que es la energía, llevándola a bioetanol, pues estamos evitando importaciones de soja de terceros países en donde además hay riesgo de deforestación, ¿no? Al incrementar la productividad, por este motivo, también estamos evitando el abandono del campo europeo. Estamos haciendo que el campo europeo pueda ser rentable con estos productos de mayor valor añadido y, por lo tanto, evitando el despoblamiento rural. Es un remedio contra la España vaciada. Y luego es una fuente de competitividad. Nuestra ganadería, hemos agricultado de la agricultura, pero nuestra ganadería tendría una formulación de piensos con materias primas autóctonas, con esta proteína que se extrae de los cereales, separando el bioetanol, separando la energía de la proteína del cereal. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la independencia energética alimentaria? Bueno, lo primero, cuanta más energía produzcamos aquí, cuanto más bioetanol produzcamos, menos petróleo tenemos que importar. Cuanto más metamos en ese depósito del tractor de bioetanol, menos tenemos que traer de fuera, con lo cual esa renta se queda en nuestro país, se queda en nuestros agricultores. Se reduce la importación de proteína de soja, como hemos comentado, pero además todo esto se hace
sin tener que achatarrar los vehículos, porque se pueden transformar, sin tener que crear una nueva red de distribución de combustible, una nueva red de cargadores, una nueva red de hidrogeneras. No. El mismo almacenamiento de combustibles líquidos, las mismas gasolineras, sirven para almacenar este combustible. Y este combustible se puede vender además en mezclas, no solo bioetanol puro, sino el bioetanol en mezcla de un 10%, de un 15%, de un 85%, ¿no? Y por lo tanto mantiene los puestos de trabajo de la industria de la automoción, de la industria de fabricación de automóviles, de la industria de reparación de automóviles, la industria de todo el reciclaje de la industria del automóvil y las estaciones de servicio, ¿no? Esta gráfica también quiero hacer notar, tenemos a España como un referente en la energía renovable. Bueno, pues España es un referente en las energías renovables para la producción eléctrica, en la generación eléctrica. España no es un referente en la incorporación de energía renovable en el transporte, y esta gráfica es la muestra. Es decir, la primera curva lo que muestra es qué porcentaje de energía renovable teórica se está incorporando en España. La de abajo, la azul, lo que muestra es la real. Hay soluciones como el doble cómputo, pues si yo meto electricidad, considero que en lugar de 1 kilovatio estoy metiendo 4 kilovatios de energía renovable, que hacen que se falsee la foto, y en España, en lugar de aumentar, la realidad, kilovatio sustituido de energía renovable, está disminuyendo. Es decir, en lugar de aumentar en los últimos años la energía renovable en el transporte, esto es una foto que se puede comprobar, estadísticas que están ahí, y está disminuyendo la energía renovable en el transporte. Y está disminuyendo porque no tenemos un verdadero marco fiscal que apoye la incorporación de los biocombustibles o los combustibles renovables, ¿no? Utilizando el bioetanol, pues cerca del 80% de las emisiones de CO2 comparado con la gasolina se evitarían. Es decir, se abate un 80% de emisiones de CO2 con respecto a la gasolina. Esto es un poco una foto que yo creo que David nos la contará con más profundidad. Es cómo están las refinerías europeas. Ya están produciendo más alimentos que bioetanol. En Europa, 20 países europeos ya tienen E10. En España seguimos con el E5. Esto es un tema fiscal al final. O sea, no hay ninguna prohibición que prive a una estación de servicio de distribuir E5. E5 es un 5% de bioetanol. El problema es que no le interesa porque tendría que venderlo más caro. Si lo vende más caro no lo compraría nadie, porque la gasolinera de enfrente vendería un E5 más barato. Con lo cual, en España no hay E10, no se localiza el E10. En Europa, 20 países ya tienen una gasolina con un 10% de bioetanol en su composición. ¿Y Francia? ¿Qué le ocurre a Francia? Bueno, pues Francia va más allá. Francia incluso ha quitado la fiscalidad del E85, la ha reducido notablemente, con lo cual podemos encontrar, como vemos en esa foto de un cartel de precios de Total, del grupo Total, en Francia, vemos que está a la mitad de precio que la gasolina. El litro de bioetanol E85, del combustible E85 en Francia, cuesta la mitad que la gasolina. Y eso, lo vemos en la gráfica de la derecha del cartel, pues lo que está ocasionando es que haya una demanda, un aumento de la demanda enorme de este combustible. ¿Por qué todavía no se sabe esto? Porque, como veis en la gráfica, también es relativamente reciente. Hoy hemos tenido aquí, hemos recibido al Tour de Europa, y es un tour de coches que han recorrido Europa moviéndose con combustibles alternativos, moviéndose con bioetanol. En la puerta de Spoyomasa estaba uno de ellos que venía propulsado desde Europa y por toda Europa con E85, con ese combustible que cuesta la mitad que la gasolina en Francia, no en España. En España no existe porque como la fiscalidad es el doble que la gasolina, lo vemos aquí. Estas son dos tablas, una de la fiscalidad francesa y otra de la fiscalidad española. Vemos que la fiscalidad francesa, en euros megavatio hora que tiene el E85, es mucho más baja que la fiscalidad que se le aplica a las otras gasolinas. Eso es lo que hace que al final el consumidor lo demande, y eso es lo que hace que haya una verdadera transición energética y que haya más energía renovable en el transporte. Por el contrario, España es al revés. Cuanto más renovable es la gasolina, más cara es la gasolina por culpa de esa fiscalidad más alta. Es decir, en lugar de apoyarse la gasolina renovable, se está apoyando lo contrario, se está apoyando la gasolina fósil con una estructura fiscal anquilosada. Esto lo tenemos que decir muy alto, porque esto es lo que está pasando y esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que trae como consecuencia que la energía renovable real en el transporte en España disminuye.
Mensaje, España lo está haciendo muy mal en el transporte para incorporar la energía renovable. Muy bien en generación eléctrica, muy mal en el transporte. ¿Qué tenemos entonces en definitiva? Pues que tenemos una tecnología que es de fácil implantación, con una fiscalidad adecuada, económica para el usuario, que ayuda a la descarbonización, que puede contribuir al desarrollo rural, al desarrollo agrícola y ganadera, que reduce las importaciones de derivados petrolíferos y, por lo tanto, deja rentas en nuestro país y que reduce la polución, pero que no se está desarrollando pues, por una falta de incentivos fiscales, por una falta de apoyo a la innovación, por una falta de conocimiento también, hay que decirlo, de las cooperativas agrarias que se han focalizado en esa producción, muy exitosamente, en esa producción de vinos, en esa producción de aceites, y tendría aquí también una posibilidad industrial de ayudar a los cooperativistas con la producción de estos productos del biorrefino. Una falta de visión también de la industria del petróleo, que se ha focalizado, pues ahora mismo en los últimos años vemos que mucho en la producción de hidrógeno renovable a partir de electrolisis, cuando es muy caro, cuando es hidrógeno renovable, se va a necesitar para los usos actuales del hidrógeno. El 50% del hidrógeno que se produce en el mundo a partir de gas natural se utiliza para producir amoníaco y el 80% de ese amoníaco se utiliza para producir fertilizantes. Si todavía eso es fósil, ¿cómo lo vamos a llevar a un coche? ¿Cómo vamos a montar una red de estaciones de servicio para quemar el hidrógeno cuando es una molécula tan valiosa como materia prima para producir fertilizantes que reduzcan la huella de carbono de nuestros cultivos? Esto es un poco el esquema general que tenemos y por qué las soluciones biológicas son una solución de ayer, son una solución de hoy real, con la que se está consiguiendo el mayor porcentaje, el 90% de la energía renovable del transporte proviene de las soluciones biológicas, proviene de los biocombustibles y son una solución de futuro en ese avance que podemos hacer no solo de los cultivos, sino también de los aprovechamientos de los residuos para producir biocombustibles. Y nada, simplemente todo esto, luego me imagino que habrá una ronda de preguntas que estaré encantado de contestar. Muchas gracias.